Imaginemos por un momento, contratar al investigador más brillante, rápido y exhaustivo de todo el planeta. Ajá. O sea, a esta persona se le entregan, no sé, unas 2,000 páginas de contratos legales hipercomplejos, bases de datos crudas, manuales técnicos. Una montaña de papel, básicamente. Exacto, una montaña. Y se le pide que analice absolutamente todo eso, que encuentre, digamos, una sola contradicción, que está muy bien escondida por ahí en el párrafo 40 del anexo B, ¡Qué locura! y que luego redacte un informe perfecto. Bueno, lo más impactante de todo esto es que hace este trabajo en, unos 10 segundos. Sí, rapidísimo. Y lo mejor de todo, no cobra ni un solo centavo por hacerlo. A ver, es que en el mundo tradicional, ya sea corporativo o en la academia, ese nivel de erudición requeriría un equipo entero, ¿no? Claro, abogados, analistas. Totalmente. Un ejército de abogados, programadores y obvios semanas de trabajo. Y un presupuesto monumental, estoy segura. Sin duda. O sea, es un proceso que por naturaleza siempre ha sido súper lento y extremadamente costoso. La precisión a esa escala, pues, siempre ha tenido una barrera de entrada financiera muy, muy alta. Ok, vamos a desempacar esto, porque la ironía de lo que está sucediendo ahora mismo en la industria tecnológica es simplemente increíble. Es fascinante. Sí, mientras gran parte del sector está, digamos, cobrando tarifas cada vez más elevadas por acceder a modelos avanzados, de repente aparece una herramienta capaz de devorar 1,000,000 de tokens de información de un solo bocado. Y completamente gratis, que es lo más loco. Exacto, gratis. Hoy estamos sumergiéndonos en un documento técnico y, bueno, en varias reseñas comunitarias recién salidas del horno sobre un lanzamiento que ocurrió apenas entre el 30 y el 31 de marzo de este año, 2026. Hace nada. Así es. Estamos hablando del modelo Qwen 3.6 Plus Preview, que fue creado por el equipo de Alibaba Cloud. Un peso pesado. Totalmente. Y la misión de nuestra exploración de hoy es entender exactamente cómo este gigantesco modelo chino está sacudiendo el mercado global. O sea, ofreciendo capacidades que hasta ayer, literalmente ayer, se consideraban estrictamente premium. Premium y carísimas. Exacto, pero ahora democratizándolas a costo cero. Pues, a ver, es una disrupción técnica y económica en toda regla. Pero creo que para entender verdaderamente el impacto de este lanzamiento, Ajá. primero es súper vital visualizar y cuantificar qué significa realmente ese límite de 1,000,000 de tokens en el mundo real. Claro, porque suena muy abstracto. Exacto, suena a número de marketing. Y sobre todo, necesitamos entender cómo la arquitectura logra procesarlo. O sea, no es solo un número impresionante en un comunicado. Esto cambia la naturaleza misma de lo que podemos automatizar de aquí en adelante. Bueno, pues pongamos ese 1,000,000 de tokens en una perspectiva mucho más tangible para quienes nos escuchan. A ver, Porque sí, suena a una medida que no nos dice nada en el día a día. En términos prácticos, 1,000,000 de tokens equivale aproximadamente a 750,000 palabras. ¿qué es una barbaridad? Es una locura. Eso es más o menos unas 2,000 páginas de texto denso. O sea, es la capacidad de leer en 10 segundos esos términos y condiciones de las actualizaciones de software que, seamos sinceros, los humanos llevamos mintiendo que leemos desde el año 99. Totalmente de acuerdo. Nadie lee eso. Nadie. O llevándolo a un caso de uso real de una empresa, es como ingresar el código fuente completo de una aplicación corporativa, Ajá. sumarle, no sé, el historial de todos los errores reportados en todo el último año y pedirle al modelo que reescriba el código que está defectuoso. Y todo de golpe. Todo de golpe. Y no solo lo lee, sino que puede generar respuestas de hasta 65,536 tokens de salida. O sea, te puede devolver un libro entero de respuestas. ¡Wow! Lo fascinante aquí es el por qué esto importa a nivel fundamental, ¿no? Claro. Y el cómo lo logran sin que el sistema, pues, colapse en el intento. Porque históricamente, en la arquitectura de los grandes modelos de lenguaje, el problema no era simplemente guardar o almacenar la información. ¿Ah, no? No. O sea, el problema matemático real es que, para entender el contexto de un documento, una red neuronal tradicional tiene que calcular la relación de cada palabra
con todas las demás palabras de ese texto. O sea, cruzarlas todas entre sí. Exacto. Si el texto tiene 1000 palabras, pues es 1.000.000 de cálculos. Claro. Pero si el texto tiene 1.000.000 de palabras, el número de cálculos de atención se vuelve cuadrático. Una explosión. Sí, una explosión matemática absoluta que normalmente, derretiría a los servidores por falta de memoria RAM. Claro, es el famoso problema de la ventana de contexto. O sea, los modelos de antes sufrían de esta pérdida en el medio, ¿no? Ajá, el famoso lost in the middle. Exacto, como que podían memorizar el primer capítulo de un libro y el último, pero si uno les preguntaba por un detalle crucial, no sé, del capítulo 10, simplemente alucinaban la respuesta. Inventaban cosas. Sí, inventaban porque su memoria a corto plazo ya se había saturado por completo. Totalmente. Se desvanecía esa atención. Y lo que estamos viendo ahora con QGen 3.6 Plus Preview es la implementación de mecanismos de recuperación muchísimo más eficientes. Ajá. Mecanismos que logran mantener esa agudeza a lo largo de todo ese millón de tokens. Sin perder el hilo. Exacto. Puede mantener el hilo de la conversación y razonar paso a paso de forma súper constante. No pierde de vista una variable que, digamos, se definió 800 páginas atrás. ¡Wow! Y para flujos de trabajo muy complejos, como auditorías fiscales profundas o, revisión de repositorios masivos de código. Claro, cosas que requieren extrema precisión. Sí, esta capacidad de retención sin degradación es básicamente el santo grial. Pero, a ver, leer una montaña de información sin olvidarla es una cosa, y razonar sobre ella de forma coherente es otra muy distinta, ¿verdad? Cierto. Porque, o sea, tener una memoria fotográfica perfecta no sirve de mucho si el cerebro no tiene la lógica para conectar los puntos entre sí. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando bajo el capó a nivel de ingeniería? Porque procesar este volumen masivo de datos a esta velocidad debe requerir una estructura muy particular, me imagino. Sí, es un cambio de paradigma. Para entender la mecánica interna actual de este bicho, hay que rastrear un poco la evolución relámpago que ha tenido esta familia de modelos. A ver. Y esto basándonos en la evidencia de los reportes técnicos oficiales. Hace apenas un año, o sea, en abril de 2025. Nada, ayer. Literal ayer. El modelo QN3 utilizó una cantidad abrumadora de datos en su preentrenamiento. Estamos hablando de aproximadamente 36 billones de tokens. ¡Wow! 36 billones. Es una locura. Es masivo. Y lo interesante es que tuvieron un enfoque curatorial súper estricto. Priorizaron muchísimo las áreas STEM. O sea, ciencia y tecnología. Exacto. Inundaron al modelo con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y sobre todo muchísimo código de programación puro. Lo cual, pensándolo bien, tiene una lógica brillante detrás, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque, a ver, si se entrena un modelo exclusivamente con novelas y foros de Internet, pues aprenderá a predecir la siguiente palabra de forma muy conversacional o incluso poética. Claro, charla muy bien. Ajá. Charla muy bien, pero quizá falle terriblemente en la lógica dura. En cambio, las matemáticas y el código de programación tienen algo que el lenguaje natural simplemente no tiene. ¿Qué es una respuesta correcta? Exacto, una respuesta objetivamente correcta o incorrecta. Un código compila o no compila. No hay puntos intermedios. Totalmente. Y entrenarlo con eso, pues obliga a las redes neuronales a construir caminos de pensamiento mucho más estructurados. Le enseña a la máquina a deducir de verdad, no solo a charlar. Esa es una excelente forma de describirlo. Básicamente construyeron un andamiaje de puro rigor lógico. Claro. Y luego, con la versión QDIN 3.5, el equipo dio otro salto. Introdujeron agentes multimodales nativos y aprendizaje por refuerzo a gran escala. Ok, multimodales, o sea que veían cosas. Sí, ese modelo podía procesar texto, obvio, pero también ver imágenes, escuchar audio e incluso analizar video. Ajá. Sin embargo, y aquí viene el giro loco, con este nuevo QEN 3.6 Plus Preview han hecho un movimiento drástico. ¿Qué hicieron? Han regresado al texto puro. Eliminaron por completo la multimodalidad. Espera, a ver. Eso me suena a un retroceso enorme. ¿Verdad que sí? Sí, porque toda la industria, no sé, en Silicon Valley y demás, parece estar obsesionada con que la inteligencia artificial sea omnisciente. Que vea y escuche todo. Claro, que vea nuestras pantallas, que escuche nuestras reuniones, que analice videos de seguridad en tiempo real. Sí, es la tendencia. Entonces, ¿por qué el equipo de Alibaba decidiría voluntariamente
quitarle los ojos y los oídos a su modelo más nuevo y más avanzado. Suena súper contraintuitivo estando en medio de esta carrera armamentística, ¿no? Bueno, es una decisión de pura eficiencia computacional y sobre todo especialización. A ver, explícame eso. O sea, al procesar video o audio se consumen recursos masivos simplemente para traducir los píxeles o las frecuencias de sonido a un formato que el modelo por fin puede entender. Claro, es un trabajo extra. Es muchísimo trabajo extra. Al volver al texto puro, el modelo libera absolutamente toda esa potencia de cálculo y la redirige exclusivamente hacia el razonamiento complejo. Ah, ya veo. Y lo logran mediante lo que el documento describe literalmente como una arquitectura híbrida avanzada. Ok, y cuando dicen arquitectura híbrida, asumo que no se refieren a motores de gasolina y electricidad, ¿no? Claro que no. ¿Qué significa eso a nivel de software? Pues, a ver, pensemos en una arquitectura tradicional como un megáfono gigante. ¿Ok? Cada vez que le haces una pregunta, se activa toda la red neuronal masiva, gastando una cantidad exorbitante de energía. Incluso si la pregunta es, no sé, ¿cuánto es 2 más 2? O sea, usa el 100% del cerebro para una tontería. Exacto. La arquitectura híbrida, en cambio, utiliza un concepto de enrutamiento. Imagina una corporación altamente eficiente. Ajá. Si llega un problema súper sencillo, no vas a convocar a la junta directiva completa, ¿verdad? No, se lo pasas a un asistente. Claro, se envía la tarea a un departamento pequeño y muy especializado. Pero si llega un problema masivo, ahí sí se activan los expertos correspondientes. Entiendo. Entonces, esta red neuronal no se enciende por completo para cada bendita palabra que genera. Enruta las tareas a subredes específicas, lo cual reduce drásticamente el consumo de energía durante la inferencia. Que es el momento en que está trabajando. Exacto, el momento en que el modelo está activamente pensando y generando el texto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y creo que donde surge una gran interrogante técnica de todo este análisis. A ver, cuéntame. El documento técnico señala que la característica estrella de este modelo, o sea, su motor principal, es el razonamiento de cadena de pensamiento. El famoso Chain of Thought. Sí, Ajá, conocido como COT. Y dicen que está siempre activo. siempre. Y para dar un poco de contexto rápido a nuestra audiencia, la cadena de pensamiento es esta técnica donde obligamos al modelo a pensar en voz alta, digamos. A mostrar los pasos. Exacto, a generar tokens, ya sean ocultos o visibles, donde explica su lógica pasito a pasito antes de escupir la respuesta final. Como un estudiante de matemáticas. Entonces, mi gran duda es, si este modelo tiene ese razonamiento exhaustivo encendido siempre por defecto, Sí. ¿no genera eso una latencia, o sea, un retraso enorme? Es una buena pregunta. Porque, a ver, si se le pide resolver un problema de física cuántica, excelente que piense paso a paso. Obvio. Pero si la pregunta es, no sé, ¿cuál es la capital de Francia? ¿No provoca esto que la máquina caiga en un ciclo de overthinking? O sea, pensando demasiado para tareas que son súper triviales. Es una observación crucial, de verdad. Y de hecho, las pruebas y las reseñas comunitarias iniciales validan esa preocupación exacta que tienes. ¿Ah, sí? Sí, se ha reportado que efectivamente puede haber una ligera latencia extra en tareas extremadamente simples. Claro, se demora más en decir que es París. Exacto. El modelo está preconfigurado para estructurar una premisa lógica antes de emitir cualquier conclusión, sin importar qué tan simple sea el prompt inicial. Ok. Sin embargo, aquí es donde la arquitectura híbrida que mencionamos antes entra al rescate. A ver, ¿cómo? Porque en modelos de generaciones pasadas, forzar esta cadena de pensamiento a veces provocaba que el sistema entrara en bucles deductivos casi infinitos. Debatiendo consigo mismo, me imagino. Literal, debatiendo consigo mismo y perdiendo muchísimo tiempo de cómputo. Lo que logra esta nueva arquitectura es identificar súper rápido cuando una deducción ya está completa. Ah, o sea, el modelo empieza a pensar en voz alta, pero el sistema de enrutamiento tiene la inteligencia suficiente para decir, bueno, ok, ya tenemos la certeza suficiente, corta esta reflexión interna y entrégale la respuesta final al usuario. Así es, básicamente corta la maleza analítica. Buenísimo. Y el resultado de esta dinámica es que las respuestas terminan siendo mucho más decisivas y directas. Tiene sentido. Esto le otorga al modelo una estabilidad impresionante. Y ojo, esto es críticamente importante cuando hablamos de agentes autónomos de inteligencia artificial. Claro, los que operan solos. Exacto. Pensemos en un agente que fue diseñado para investigar una empresa,
cruzar sus datos financieros con noticias públicas y luego redactar un informe completo de riesgos. Son un montón de pasos. Son múltiples pasos secuenciales. Un agente inestable o que es propenso a alucinar, pues se descarrila en el paso 3 y te arruina todo el proceso. Totalmente. Pero un agente respaldado por esta arquitectura híbrida y un razonamiento constante mantiene el rumbo lógico hasta el paso 10 con una precisión que de verdad es asombrosa. Y esa estabilidad de la que hablamos, combinada con la eficiencia energética que le permite procesar el millón de tokens sin incendiarse literalmente, Ajá. parece ser el arma secreta que le permite a esta versión gratuita entrar a competir al cuadrilátero global. Sin duda alguna. Así que pasemos a los números duros, porque los benchmarks, estas pruebas de rendimiento que están reportando los primeros probadores en la comunidad, Los que ya lo están testeando. sí, son realmente difíciles de ignorar. Los datos preliminares son sumamente reveladores, incluso sabiendo que son pruebas tempranas de la versión preview. Claro, todavía no es la final. Exacto, pero la tendencia es estadísticamente muy significativa. Al enfrentar a Qwen 3.6 Plus Preview contra los líderes actuales indiscutibles del mercado. Los pesos pesados. Sí, está mostrando una velocidad de generación de salidas que es hasta 3 veces más rápida que modelos premium como Cloud Opus 4.6. Wow. Y esto en evaluaciones informales de codificación y análisis de texto súper denso. 3 veces más rápido. 3 veces. Y recordando, claro, que no estamos hablando de un modelo ligero de respuestas cortas. Estamos hablando de un gigante manejando contextos inmensos. Contextos masivos. Además, las fuentes destacan que ofrece mayor precisión y menos errores en estas tareas agénticas y de programación profunda. Incluso mejor que gigantes de pago como GPT-5 o las versiones más avanzadas de Gemini. Sí, los está superando en su propio juego. Entonces, ¿qué significa todo esto para el ecosistema? O sea, si nos detenemos a analizar un poco el panorama, tenemos un modelo chino en fase de vista previa, accesible sin tener que pasar una tarjeta de crédito, $0. Cero que está superando a las versiones de suscripción más caras de Occidente en velocidad pura y en la precisión técnica para escribir software. Si conectamos estas métricas con la economía del sector, estamos presenciando el resultado de una estrategia metodológica y de negocios implacable. A ver, explícame esa estrategia. El enfoque obsesivo del equipo de Alibaba en curar datos de altísima calidad para el preentrenamiento y pues lograr esta síntesis controlada en la inferencia. Ajá. Demuestra que es matemáticamente posible democratizar el acceso a inteligencia artificial de frontera. Lo cual rompe el mito, ¿no? Exacto. Durante el último par de años, la narrativa incuestionable en toda la industria era que la mejor inteligencia artificial del mundo era, sí o sí, un producto de lujo. Claro que requería pagar una fortuna. Requería una suscripción mensual altísima porque el costo de los servidores era simplemente prohibitivo. Sí, los famosos GPUs. Así es. Al romper esa barrera de eficiencia, Qwen ejerce una presión gravitacional enorme sobre todos sus competidores. Tarde o temprano, los grandes laboratorios occidentales van a tener que replantear no solo sus arquitecturas para intentar igualar este rendimiento por vatio. Sino también sus precios. Exacto. Van a tener que justificar sus modelos de precios tan altos ante los usuarios que ahora ven que existe esto gratis. Y ahí sí está superando a los modelos occidentales que cobran millones en licencias corporativas. Y además Alibaba está asumiendo este inmenso costo de infraestructura para darnos acceso sin cobrar. Sí, Pues surge la pregunta inevitable. la del millón. Claro, ¿cuál es el verdadero modelo de negocio aquí? Porque, seamos realistas, la filantropía desinteresada rara vez es el motor principal detrás del desarrollo de la inteligencia artificial a esta escala. Rara vez, por no decir nunca. Exacto. En el mundo de la tecnología se sabe, empíricamente, que la palabra gratis jamás viene sola. Siempre hay un costo. Siempre trae consigo una letra chica. Así que, poniendo las cartas sobre la mesa, ¿cuál es el costo oculto de utilizar el Qwen 3.6 Plus Preview hoy mismo? Bueno, si nos basamos estrictamente en la documentación y en las políticas de uso que han reportado, Ajá. existen debilidades estructurales y limitaciones muy reales que cualquier usuario o empresa pues debe considerar seriamente. En primer lugar, es vital recordar que es una versión preview y fundamentalmente es de código cerrado. Ok, código cerrado. ¿Sí? Los pesos del modelo, el código fuente en sí, no son públicos. No te lo puedes descargar. Exacto.
Esto significa que los desarrolladores independientes no pueden descargarlo para alojarlo y ejecutarlo localmente en sus propios servidores privados, Donde sí tendrían control de todo. donde tendrían control total sobre la seguridad, exacto. La segunda limitación, como ya debatimos antes, es la falta de multimodalidad. Solo lee texto. Está confinado al texto, sí. Pero el punto más crítico, digamos, el gran pero del que no podemos escapar, reside totalmente en la privacidad de la información. Uf, y aquí es donde la analogía del principio de la que hablábamos choca de frente con la realidad del mundo corporativo. Exactamente. Actualmente, el acceso gratuito a toda esta potencia masiva se canaliza a través de plataformas intermediarias, como OpenRouter, por ejemplo. Ok, Y las políticas de estas plataformas y del modelo en sí establecen que el sistema recopila activamente los datos de los prompts ingresados por los usuarios. ay no. O sea, las preguntas que uno le hace. Tus preguntas y las respuestas generadas. Todo. Todo se lo quedan. Sí, el objetivo declarado es utilizar estas interacciones masivas para seguir afinando y entrenando futuras versiones del modelo. Lo cual convierte ciertas aplicaciones teóricas que suenan geniales en una pesadilla práctica absoluta. Una pesadilla de compliance, sí. Retomemos el ejemplo que di de entregarle a este modelo un contrato legal estrictamente confidencial, no sé, sobre una fusión de empresas multimillonaria. ¡Qué peligro! O peor aún, subir el código fuente propietario en el que una startup tecnológica lleva trabajando en secreto durante 2 años completos. Adiós a la ventaja competitiva. Totalmente. Si el sistema está absorbiendo todo lo que se le dice para aprender de ello, subir esos documentos sería un desastre de seguridad informática de proporciones épicas. Sería suicidio corporativo. Básicamente se estarían donando los secretos comerciales y la propiedad intelectual más valiosa de una organización, literal, al éter global. Sí, al mundo. Y todo a cambio de un resumen rápido que les ahorró un par de horas de lectura. Es una locura. Esto plantea una pregunta importante y una delimitación muy estricta sobre los casos de uso viables. A ver, Por un lado, hace que esta herramienta sea un regalo invaluable para el ámbito académico. claro, para estudiar está perfecto. Es ideal para estudiantes, para investigadores que necesitan analizar cientos de papers o literatura científica que ya es de dominio público, o para programadores creando prototipos rápidos con código que no es confidencial. Cosas de código abierto. Exacto. Pero, por otro lado, descalifica al modelo inmediatamente para procesar datos corporativos críticos o, no sé, historiales médicos protegidos o cualquier información que esté sujeta a acuerdos de no divulgación. Sí, información sensible, cero. Cero. Y fíjate que esta recolección masiva de datos a nivel global nos lleva a un nivel de análisis aún más amplio. ¿Cuál sería? La geopolítica de la inteligencia artificial y el ritmo de innovación. Lo que las cronologías de lanzamiento revelan es una velocidad de iteración francamente asombrosa por parte de China. Es que van rapidísimo. Demasiado. Pasar del modelo Qwen 3 al 3.5 y luego presentar este 3.6 Plus Preview con capacidades súper superiores en cuestión de unos pocos meses Es irreal. es algo que desafía por completo la cadencia tradicional a la que nos tenía acostumbrados la industria. Es que si analizamos los datos de manera súper objetiva, dejando de lado cualquier postura política que uno pueda tener, Claro. y mirando puramente las fechas en los calendarios de lanzamientos y, bueno, los benchmarks que mencionaste. Los números duros. La asunción tácita de que los laboratorios en Norteamérica o Europa iban a mantener una ventaja tecnológica insuperable a largo plazo, Claro. pues parece estarse desmoronando a pedazos. Sí, esa brecha se cerró. Totalmente. La competencia está iterando, probando y lanzando mejoras a un ritmo que apenas deja tiempo para que los demás reaccionen. No los dejan respirar. ¿No? Y la estrategia de ofrecer este nivel de inteligencia de forma gratuita no es solo para, no sé, ganar titulares en las noticias. Para nada. Es un mecanismo clarísimo para capturar una cuota de mercado global inmensa, literalmente de la noche a la mañana. Es un caballo de Troya. Claro, porque al tener a millones de usuarios interactuando con la herramienta en todo el mundo, pues se genera un bucle de retroalimentación de datos que es gigantesco. Una mina de oro de datos. Exacto. Y esa mina se usa para que la futura versión, digamos la 4.0, sea todavía más inteligente. Es un volante de inercia técnico y estratégico que es muy difícil de frenar para los competidores. Totalmente. Estamos observando una reconfiguración de la vanguardia tecnológica impulsada, la verdad, por la eficiencia pura. ¿Sí?
Al optimizar la arquitectura para que requiera muchísimo menos poder de cómputo por cada inferencia, el desarrollador puede permitirse el lujo financiero de ofrecer el servicio gratis. Le sale barato darlo gratis. Exacto. Es una ventaja competitiva que está construida directamente desde las matemáticas del modelo, no solo desde un superpresupuesto de marketing. Entonces, para ir destilando todo lo que hemos explorado en esta inmersión profunda de hoy, A ver, estamos ante el fenómeno del Qwen 3.6 Plus Preview. Es una herramienta brutalmente rápida, capaz de mantener la atención y razonar con una memoria a corto plazo de 1 millón de tokens. un monstruo. Un monstruo. En la práctica, esto la convierte en un aliado súper formidable para automatizar revisiones masivas de código o, no sé, construir agentes autónomos complejos sin agotar todo el presupuesto de un departamento de sistemas. Completamente de acuerdo. Pero todo esto, ojo, siempre y cuando quien la utilice tenga una conciencia absoluta sobre la privacidad de sus datos. Importantísimo. Y que entienda que los datos sensibles, los privados, simplemente no deben cruzar esa frontera hacia la nube pública. Así es. Y a fin de cuentas, es un hito de ingeniería que obliga a toda la industria a acelerar el paso, porque el paradigma que teníamos de cobro por acceso a la inteligencia está siendo atacado desde sus propios cimientos. Democratiza capacidades que antes eran exclusivas de grandísimas corporaciones, pero simultáneamente, como bien dices, exige que el usuario eleve su nivel de responsabilidad y, sobre todo, de pensamiento crítico. Exacto. La limitación ya no es si la máquina puede o no puede procesar el dato masivo. La limitación principal ahora es cómo diseñamos nosotros flujos de trabajo que sean estratégicamente seguros frente a esta nueva abundancia de poder cognitivo sintético. Y esa idea clave de la abundancia nos deja con una última reflexión, algo provocativo para que quienes nos escuchan lo puedan masticar por cuenta propia mucho después de que termine este análisis. A ver, ponlo sobre la mesa. A lo largo de todo el documento se celebra que estas arquitecturas híbridas son muchísimo más eficientes energéticamente. Sí, gastan menos luz. Pero la macroeconomía nos dicta que, históricamente, cuando algo se vuelve más barato y más eficiente, su uso simplemente se dispara de manera exponencial. Claro, la paradoja de Jevons. Exactamente. Entonces, si modelos ultra rápidos y con este razonamiento constante empujan el costo financiero de usar inteligencia artificial avanzada casi hacia el cero, Ajá. pues inevitablemente millones o quizá miles de millones de personas empezarán a desplegar a docenas de agentes autónomos para todas sus tareas diarias. Para que les hagan la tarea, el trabajo, todo. Todo. Cada uno tendrá investigadores digitales trabajando en segundos para ellos. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando el inmenso costo energético real de sostener a miles de millones de estos agentes pensando en voz alta de manera simultánea 24 horas al día Uf, sí. choque de frente contra los límites físicos y superpalpables de nuestras redes eléctricas globales? Un apagón masivo. Es que si el costo desaparece de la tarjeta de crédito del usuario final, es muy probable que el verdadero precio de esta revolución gratuita termine pagándose en, no sé, en los transformadores y en los cables de alta tensión de nuestras propias ciudades. Sin duda, la energía no sale de la nada. Exacto. Es una gran paradoja sobre los límites de este crecimiento aparentemente sin fricción y definitivamente algo para seguir debatiendo hasta nuestra próxima exploración.